En Bombay, en la India, la tripulación del barco de pasajeros Kokand Sewaku hace los preparativos de última hora antes de la partida. Se apresuran para instalar las alfombras que en la cubierta marcarán los espacios reservados. Después de hacer cola durante horas, se permite la subida a bordo de los pasajeros y comienza una frenética lucha por encontrar un buen asiento. El barco navega entre Bombay y Goa 3 veces a la semana, pero todos los viajes suelen estar repletos. Esta escena de caos organizado es esencialmente india y todos los que participan en ella se lo toman con buen humor. Una vez que los pasajeros están a bordo, una calma ordenada vuelve a reinar en el barco. La tripulación baja la pasarela y el Kokand Sewaku sale del puerto de una manera impresionante. Este barco, de 1900 toneladas, puede transportar hasta 1000 pasajeros que pagan entre 40 y 300 rupias por el viaje de 400 kilómetros a lo largo de la costa occidental de la India. El barco zarpa de Bombay a las 10 de la mañana y se espera que atraque en Goa 24 horas más tarde. Tras las agotadoras escenas de Bombay, muchos de los pasajeros tienen la oportunidad de descansar durante el caluroso día. Algunos de los pasajeros son trabajadores inmigrantes que viven en Bombay, pero que tienen a sus familias en Goa. La posibilidad de reunirse después de varios meses de duro trabajo en Bombay es el motivo de un festejo improvisado. El éxito de la India como nación se basa en la fiesta, en festejar la diferencia. A lo largo del país siguen conviviendo grandes poblaciones de hindúes, musulmanes, sikhs y cristianos. En la costa oeste de la India, la influencia del cristianismo resulta en particular evidente. Durante un largo viaje, la oportunidad de ingerir buena comida mitiga la monotonía. Los platos más populares del menú son aquellos que sientan bien al estómago durante la navegación, como el arroz y las galletas. Al caer la noche, los pasajeros que viajan lujosamente se retiran a sus camarotes. Pero muchos de los que viajan en cubierta deciden disfrutar del paisaje durante un rato. En la bodega del barco se rinde culto 2 veces al día a un altar hindú dedicado a la diosa Durga, patrona de los marinos. El cocinero del barco actúa también como su sacerdote y ofrece plegarias por la buena travesía del Kokand Sewaku. Mientras se ofrecen las oraciones a Durga, los pasajeros de cubierta duermen bajo el cálido aire de la noche. A medianoche, el barco ancla en su primera parada del viaje, a 1 kilómetro frente a la costa de Musakzi. El mar es demasiado poco profundo para que el Kokand Sewaku atraque en el puerto, de modo que se envía una gabarra para que traslade hasta la costa las mercancías y los pasajeros allí destinados. Se amarra una pasarela al inestable barco de remos y casi un centenar de pasajeros desembarca con cautela. Cuando el mar está demasiado agitado para que la gabarra pueda trasladar a la gente hasta la orilla, el Kokand Sewaku navega más al sur, a un lugar donde atracar, aunque los pasajeros tendrán que viajar por tierra hasta Musakzi. Los hábiles remeros se dirigen hacia la costa antes de que el Kokand Sewaku continúe su viaje. Situada casi en el punto medio de las rutas marítimas entre Europa y Asia, la costa occidental de la India ha jugado un papel vital en el desarrollo de las civilizaciones a lo largo de los siglos. Los antiguos egipcios, griegos y romanos navegaron por el Mar Rojo, cruzando hasta la India, en busca de riquezas y poder.
Mediante el comercio y las exploraciones, las ideas, las religiones y las culturas se difundieron por todo el mundo. Se sabe que existía un lazo comercial entre Roma y China mucho antes del nacimiento de Cristo. El camino transasiático, conocido como la Ruta de la Seda, se desarrolló a partir de un tráfico por tierra, pero hallazgos arqueológicos a través del mundo entero han demostrado que también el mar era un importante vínculo comercial entre Oriente y Occidente durante ese periodo. El puerto de Goa, en la costa oeste de la India, tiene muchos yacimientos arqueológicos importantes, a partir de los cuales los historiadores han podido comprender el desarrollo de las civilizaciones occidental y oriental, y en particular la expansión del cristianismo. La moderna ciudad actual está centrada alrededor del puerto de Panaji, y la situación original de Goa se encuentra corriente arriba del río Mandovi. Tiene una larga historia que se remonta hasta el siglo III a.C., cuando constituía el centro del Imperio Mauritano. El apóstol Santo Tomás llegó a la costa occidental de la India hace 2000 años, y el control de la zona se alternó entre los cristianos y las dinastías locales hasta que Goa cayó ante los musulmanes en 1312. Durante su dominio, el puerto se convirtió en la capital de una vasta zona comercial especializada en caballos árabes y especias. La importancia estratégica de la región la convirtió en escenario de muchos conflictos, y el reinado de los musulmanes terminó en 1469, cuando la ciudad fue tomada por los sultanes bahmaníes de Gulbarga. Los portugueses llegaron a Goa el año 1510, bajo el mando de Alfonso de Alburquerque, después de haber sido incapaces de asegurarse una base en la costa de Malabar, más al sur. Sus puertos naturales y sus anchos ríos la convirtieron en la base ideal para los marinos portugueses, que estaban decididos a disputarles a los musulmanes el control del comercio de las especias con Oriente y a sustituir el Islam por el cristianismo. El arco del Virrey, que conduce al centro de la antigua Goa, fue construido por los portugueses en honor de Vasco de Gama, que descubrió la ruta hacia la India a través del Cabo de Buena Esperanza en 1497. Un holandés, Jan Huygen van Riesholten, realizó un dibujo del antiguo puerto que da una buena idea de cómo era la vida bajo el dominio portugués. La ciudad creció rápidamente de tamaño y en su esplendor se la conoció como la Dorada Goa, que con el tiempo llegaría a rivalizar con la mismísima Lisboa. En el mercado diario se comerciaba con perlas, diamantes, caballos árabes, alfombras e incluso con esclavos. Desde 1625 hasta 1640 el puerto fue azotado por una epidemia de malaria. Esto, junto con la pérdida de la supremacía marítima de los portugueses ante los holandeses y los británicos, marcó el declive de Goa. Por desgracia, hoy día quedan pocos rastros de la antigua gloria del puerto. Lo que ha sobrevivido de la antigua Goa es el cristianismo. Muchas grandes iglesias, conventos y monasterios fueron construidos por diversas órdenes religiosas que llegaron hasta el puerto cuando estaba bajo el dominio de la monarquía portuguesa. Más del 40% de la población local está formado por católicos practicantes y en la ciudad vieja se alzan unas 20 iglesias. Hoy en día, la supervivencia económica de la región se basa en la producción de arroz, caña de azúcar y anacardos. Una parte de la belleza y tranquilidad de la región ha sido perturbada por la industrialización, desde que se descubrieron grandes depósitos de manganeso y hierro en el sur de Goa. Pero el puerto viejo tiene un ritmo vital que resulta atractivo para los visitantes occidentales que tratan de alejarse de todo su mundo. Gran parte de la población sigue llevando una vida que no se ve afectada por los desagradables acontecimientos del siglo XX. Igual que en Europa, la Pascua es un momento de celebración religiosa y una fiesta pública. Una parte de los festejos incluye la preparación de una fuerte bebida alcohólica que se llama feni. En el transcurso de los tiempos, el alcohol se ha producido a partir de las frutas o plantas más disponibles en cada región. La Biblia, por ejemplo, contiene incontables referencias al vino que se hacía a partir de las uvas que crecían en el Oriente Medio. En las costas occidentales de la India, el feni se elabora con anacardos. El feni se produce de forma similar al vino o al coñac. Los frutos del anacardo se arrancan y sus vainas se machacan para extraer el líquido que es la base de la bebida. Igual que en Francia, Italia y Portugal, el líquido vital se extrae pisando el fruto. El paso siguiente es el proceso de destilación. En lugar de tratar de prohibir su producción, los antiguos habitantes de Goa construyeron destilerías públicas en el interior de los recintos de iglesias y granjas. El feni se calienta en una caldera que se alimenta con madera y se transforma en vapor.
Entonces se le hace pasar a través de tubos situados encima de un depósito de agua fría que le devuelven su estado líquido. El fénix se recoge de un grifo y el proceso se repite una serie de veces para aumentar la fuerza del licor. Aunque la India expulsó definitivamente a los portugueses de Goa y de sus alrededores en diciembre de 1961, la región sigue siendo muy distinta a cualquier otra del subcontinente. El efecto que los antiguos colonos ejercieron sobre la zona fue muy grande. Una gran parte de su cultura permanece en su arquitectura, en su religión y en una parte de su burocracia colonial. El imperio portugués estaba fundado en el control del comercio entre Oriente y Occidente. Después de establecerse en Macao, en China, los portugueses transportaron por barco grandes cantidades de valiosa seda y porcelana a través del globo. Una parte de aquella porcelana original sigue siendo evidente aún en Goa. El legado más visible dejado por los portugueses es el cristianismo. La religión no decayó después del declinar de Goa. Siguió prosperando y se construyeron nuevas iglesias en el puerto de Panaji. Igual que en Europa, la Pascua y la Resurrección de Cristo son celebradas por todos los cristianos de la región. Las canciones y las músicas de culto de esta zona tienen un sonido único, que combina influencias tanto portuguesas como indias. Siguiendo la tradición del catolicismo romano, se lleva una imagen de Cristo por las calles para representar el viaje de su cuerpo desde la cruz hasta su sepulcro. Sin embargo, la música y la muchedumbre que acompaña a la efigie se parece más a la de un funeral en Nueva Orleans. En 1541, a San Francisco Javier se le encomendó la tarea de difundir el cristianismo por las colonias portuguesas del Oriente. Al este de Goa, una iglesia construida en honor del santo jesuita sigue siendo un lugar de culto. San Francisco Javier era un discípulo de San Ignacio de Loyola, que fundó la orden de los jesuitas. Conocido como el apóstol de las Indias, San Francisco llegó a Goa en 1542 y pasó varios años difundiendo la palabra de Cristo por toda la costa malabar. Desde Goa se hizo a la mar hacia Indonesia, donde siguió predicando antes de regresar a la costa occidental de la India en 1548. Invitado por el rey de Yamaguchi, San Francisco navegó entonces hasta Japón, pero sus enseñanzas tuvieron poco éxito. En su viaje de regreso a Goa se detuvo en la isla de Sancian, frente a la costa de China, donde enfermó y murió a la edad de 46 años, en 1552. En 1541 los franciscanos fundaron el Colegio de San Pablo para preparar sacerdotes indios y asiáticos. En una época, el colegio fue dirigido por San Francisco, y en su apogeo, unos 3.000 alumnos recibían enseñanzas de unos 80 profesores. El colegio era conocido como el Banco de Sabiduría de las Indias y rivalizaba con los grandes centros de enseñanza de Europa. Pero el cólera, la disentería y la malaria abundaban en la zona, y el colegio se vio reducido en su número de alumnos por el violento ataque de las epidemias.
A fines del siglo XV, 9/10 partes de la población de Goa habían muerto a causa de las enfermedades. Las 20.000 personas que quedaban vivas no podían mantener al colegio, que cayó en la decadencia. Sus magníficas ruinas son todo lo que queda del antiguo centro de enseñanza cristiana de Oriente. En el lugar que ocupaba la antigua Goa, permanecen algunos excelentes ejemplos de la arquitectura portuguesa. La Basílica del Buen Jesús es famosa en todo el mundo católico por contener la tumba y los restos mortales de San Francisco Javier. Junto a este lugar se encuentra el seminario construido por los jesuitas en 1584, que albergó sus restos hasta que fue canonizado en 1622. La basílica tardó 9 años en construirse y se terminó en 1605. Su estilo es una amalgama de arquitecturas portuguesa e italiana. Aparte de sus altares ricamente dorados, el interior de la iglesia es notable por su simplicidad. Las paredes están desnudas, salvo las que rodean a la tumba de San Francisco. Están cubiertas por murales que representan escenas de sus viajes a través del mundo, e incluyen una de su muerte en la isla de Sancián. Naturalmente, el centro de interés es la misma tumba del santo, que fue financiada por el duque de Toscana y realizada en 1698 por el escultor florentino Giovanni Battista Foggini. Originalmente, el cuerpo de San Francisco se dejó reposar en la isla de Sancián. De allí fue llevado a Malaca, antes de devolverlo a Goa en 1554. Entonces se depositó en el Colegio de San Pablo, pero fue trasladado al seminario en 1613. Después de la canonización del santo, el cuerpo fue trasladado a la basílica. Desde entonces ha padecido varias mutilaciones a manos de los buscadores de reliquias. En 1554, uno de los dedos de los pies fue arrancado a mordiscos por una mujer portuguesa. En 1619, una parte de la mano derecha fue enviada a Roma para ser venerada y otra parte del cuerpo fue enviada a unos monjes jesuitas del Japón. Al sur de Goa se extiende la costa Malabar, que va desde el puerto de Mangalore, en el estado de Karnataka, hasta el cabo Comorín, en Tamil Nadu. La importancia estratégica de la zona, en relación con el comercio entre Oriente y Occidente, ha sido la causante de una historia agitada y tumultuosa. En el siglo XVIII, Mangalore era un puerto importante y un gran centro de construcción de barcos. Hasta el gobierno de Haidar Ali comerciaba en piedras preciosas, seda y caballos árabes. Hoy día sobrevive gracias al comercio marítimo local y a la exportación de café y anacardos. El comercio costero entre Mangalore, Calicut y Cochin se realiza con dhows, que los árabes introdujeron en la región hace más de 2000 años. Los viajeros hábiles pueden aún negociar una travesía barata y atractiva entre puertos pequeños de la costa Malabar. La mayor parte de los barcos es propiedad de pequeñas compañías comerciales que contratan a un capitán para que se encargue de gobernar el barco. Por regla general, el capitán cobra una parte de los beneficios con la cual paga a su tripulación. Este incentivo crea una situación donde las familias de comerciantes de mayor éxito tienden a atraer a los mejores capitanes y tripulaciones. El puerto de Calicut está a 200 kilómetros al sur de Mangalore, y con buen viento y una tripulación hábil, los dhows pueden cubrir el recorrido a vela en 18 horas. El comercio entre Europa, el Oriente Medio y la India se estableció hace miles de años. Mucho antes de que llegase Vasco de Gama, los fenicios navegaban hasta la India en busca de madera de sándalo, incienso y marfil. Tras los fenicios, llegaron los antiguos griegos, que registraron sus viajes por la región en el Periplus Maris Erythrae, escrito en el siglo I, donde se describen con detalle los puertos del Mar Rojo y de la India Occidental. Esto ha proporcionado a los historiadores una valiosa información a partir de la cual se ha establecido una imagen de las primitivas pautas comerciales.
Los dhows navegan a vela y no necesitan de un caro combustible. Además están fabricados con materiales originarios de la región. Estos factores, unidos a su soberbia maniobrabilidad en el mar, explican por qué han sobrevivido a lo largo de los siglos. Al sur de Karnataka está el estado de Kerala, conocido como la tierra de la magia verde. Es una franja costera estrecha protegida del resto de la India y de gran parte de sus influencias por una gran cordillera montañosa situada al este del estado. Sin embargo, Kerala tiene una larga historia de contactos con el mundo exterior. La producción de pimienta y cardamomo convirtió a Kerala en el centro del comercio de las especias por derecho propio, pero funcionó también como punto de transbordo entre el lejano oriente y Europa. La producción de cocos es fundamental para la supervivencia de Kerala hoy en día. Algunas de las palmeras alcanzan una altura de 15 metros y la recolección de los frutos se encomienda a hombres expertos que trepan hasta lo más alto y cortan los cocos maduros. Kerala, que se basa en la agricultura, está lejos de ser el estado más rico de la India. Sin embargo, hay una pobreza relativamente pequeña porque el empleo y por tanto el bienestar se distribuyen entre toda la población. A estas alturas, un pequeño error puede costarle la vida al recolector de cocos, pero los hombres trabajan con velocidad y confianza como si ignorasen el peligro. Todas las partes del árbol se utilizan. La madera seca se usa como leña. Los cocos no solo proporcionan alimento y bebida, sino que también sus fibrosas cáscaras se pueden tejer como sogas y esteras. La división del trabajo que se practica por toda Kerala supone que de cada parte del proceso se encarga una persona diferente. Las mujeres se encargan de la parte que más destreza requiere de toda la producción. La leche de coco se extrae de la parte central del fruto para después concentrarse y utilizarse como condimento. La copra, que es la pulpa blanca de su interior, se seca y se usa con fines muy parecidos. Ambos productos se exportan al mundo entero desde Kerala. El valor del coco no está solo en su sabor, sin embargo. Las cáscaras se sumergen en agua y se disuelven en forma de hebras fibrosas llamadas bonote o fibra de coco, que se ponen a secar antes de hilarlas. El bonote es la más fuerte de todas las fibras naturales y cuando se trenza o se teje, forma las sogas y esteras excepcionalmente fuertes por las que tiene fama la región. La soga fue vital en el desarrollo del comercio marítimo. Su fuerza y seguridad hicieron posible que los fabricantes de barcos pudiesen construir navíos cada vez más grandes y capaces de llevar más productos más lejos. Después de 18 horas en el mar, el dhow que zarpó de Mangalore se acerca a Calicut. Hasta la llegada de los portugueses a finales del siglo XV, la costa de Malabar estaba gobernada por los zamorines o señores del mar. Su experiencia náutica y su habilidad en la lucha les convirtieron en dueños de varios puertos importantes a lo largo de la línea costera. Pero la llegada de Vasco de Gama a Calicut en 1498, después de su épico viaje bordeando el Cabo de Buena Esperanza, supuso el inicio de cambios importantes. En su momento de plenitud, el puerto fue un importante punto de enlace entre Oriente y Occidente y era conocido como la puerta hacia el mundo árabe. Desde entonces, ha cedido su importancia al puerto de Cochín, más al sur, pero Calicut sigue sobreviviendo gracias al comercio costero y a la construcción de barcos. A pesar de todo, quedan algunas pruebas de su antigua gloria. La mayor parte de empleo de la región es la construcción de barcos. Los dhows siguen construyéndose en el puerto y las antiguas artes asociadas a su fabricación siguen prosperando en Calicut. Los fabricantes de cuerdas, los de velas, los ajustadores y los carpinteros trabajan todos cerca los unos de los otros, construyendo y reparando los clásicos veleros de madera. Queda muy poco de la antigua Calicut. En 1513, los zamorines permitieron a los portugueses construir otro puerto y fundar un centro comercial. Los británicos le siguieron en el año 1616, pero la dinastía de los zamorines cayó 150 años después y estalló la guerra civil.
En 1789, el sultán Tipu Saib, llamado Badur el Bravo, arrasó toda la región antes de que los británicos estableciesen en ella su dominio en 1792. A pesar de su turbulenta historia, Calicut, como la mayor parte de Kerala, es un lugar tranquilo donde gentes de diferentes nacionalidades y religiones han aprendido a vivir juntos, como resulta evidente en los lavaderos del centro de la ciudad. Kerala tiene una gran riqueza de asociaciones históricas. Hindúes, musulmanes, cristianos, chinos y judíos se han instalado en diversos lugares de este estado. El 90% de la población de Calicut es musulmán. La ciudad guarda un parecido con el Oriente Medio. Muchas de sus mujeres están confinadas en el interior de las casas y los hombres realizan la mayor parte de las compras y ventas. Como la mayoría de la población está compuesta por musulmanes e hindúes, en el mercado se vende muy poca carne. Las preferencias van hacia las verduras y los pescados. Calicut está a mitad de camino entre el Ecuador y el Trópico de Cáncer y hace calor durante todo el año. Un remedio local muy popular contra la sed es la sandía mezclada con mucho hielo. El pescado fresco compone la alimentación de la mayoría de las familias. Se captura en las costas locales y proporciona una barata fuente de proteínas. La costa Malabar es rica en pescado y hay mucha gente que se dedica a la industria pesquera. Unas pequeñas traineras trabajan a cerca de 1 kilómetro de la costa. Y hay otras que ayudan a llevar a tierra las capturas, hasta las pescaderías locales y hasta los almacenes frigoríficos. Los barquitos que trabajan cerca de la orilla se conocen como tonis y han sido usados por los pescadores locales desde hace cientos de años. La proa y la popa, elevadas, tienen un diseño ideal para atravesar las encrespadas olas. Pero estos barcos de poco calado son muy vulnerables en las fuertes marejadas. La costa Malabar es maravillosa, pero al día siguiente se supo que una tragedia había azotado a la comunidad local. 3 hombres desaparecieron cuando su barco zozobró en una violenta tempestad premonzónica. Cuando se pierden vidas humanas, los pescadores de la zona suspenden su trabajo durante algunos días por respeto a sus colegas muertos. Esto se conoce como cierre del mar y es un periodo de recogimiento y un tiempo en el que se realizan reparaciones en los barcos y en las redes. Según el escritor portugués del siglo XVI, Pires, la costa Malabar estaba infectada de piratas que navegaban en barcos conocidos como tones. Los barcos de los pescadores, los tonis, se cree que son copias a menor tamaño de esas naves. Tienen unos 6 metros de longitud y forma combada. El sistema de construcción es similar al de los dhows y no se emplean ni abrazaderas de metal ni clavos. Los barcos se ensamblan mediante amarras utilizando soga de fibra de coco que se encoge después de haber sido empapada en agua de mar. En efecto, esto hace que la estructura sea firme
y aumenta enormemente su fuerza. Lo mismo que el Dow, el Tony tiene un diseño clásico. Los hábiles fabricantes de barcos y sogas de la zona siguen trabajando porque sencillamente estos barcos son los más económicos. No necesitan combustible y los materiales necesarios para su construcción y su reparación están a mano y son relativamente baratos. La visión de un barquito de pesca que llega a la costa después de un día de trabajo es una de las más hermosas que pueden verse en el sur de la India. Los portugueses tienen una larga y distinguida historia en el mar. Su navegante más famoso es Vasco de Gama, que llegó a la costa occidental de la India en 1498. Hay una teoría que explica sus éxitos, y es que los portugueses descienden de los grandes navegantes fenicios. Situado en el estuario del río Tajo, el puerto de Lisboa sigue siendo uno de los más importantes de Europa. El inspirador que había detrás de las exploraciones portuguesas fue el príncipe Enrique el Navegante, que fundó la primera escuela mundial de navegación en Sagres, en el extremo más meridional de Portugal, en el siglo XV. El monumento a los navegantes fue construido en honor a los grandes descubrimientos portugueses y a los hombres que los realizaron. Las Azores fueron descubiertas en 1427, la costa oeste de África en 1434, el Cabo de Buena Esperanza en 1486 y Brasil en 1500. La ruta de Vasco de Gama a la India, bordeando el Cabo, significó que los mercaderes podían evitar el Mediterráneo infectado de piratas. Y los barcos regresaban por tanto a Lisboa desde el oriente, cargados de bienes como el oro, la seda y las especias. La riqueza de Portugal en los siglos XVI y XVII se basó en los enlaces comerciales creados por los primeros exploradores. Vasco de Gama, Díaz, Cabral y Magallanes forjaron un amplio imperio que se extendía desde Sudamérica hasta Macao, en China. Tras ellos fueron misioneros cristianos como San Francisco Javier, y la religión se difundió a través del mundo. El momento exacto en el que el judaísmo o el cristianismo se establecieron en la costa malabar es objeto de una gran discusión. Se sabe que colonos judíos huyeron a Kerala después de que Nabucodonosor ocupase Jerusalén el año 587 a.C. Y se cree que el cristianismo llegó cuando Santo Tomás arribó a Cranganore, el año 52 de nuestra era. Tomás, el que duda, como se le conoce comúnmente, está retratado en La Última Cena de Leonardo da Vinci en el momento de su conversión. Él dudó de que Jesús hubiese sido crucificado y que después resucitara, pero cuando le mostraron las cicatrices del cuerpo de Cristo, se convirtió instantáneamente a la fe. Hay leyendas que rodean al santo, particularmente en la India, donde se cree que murió después de haber sido alcanzado por una flecha. Alrededor de Cranganore se fundó una gran comunidad cristiana en tiempos de Santo Tomás. La abundante pesca y los lazos comerciales existentes con la costa malabar ayudaron a la creación de una próspera sociedad. La ciudad se encuentra en un gran estuario alimentado por una red de canales de aguas poco profundas que proporcionan grandes suministros de pescado, langosta y moluscos. Una gran parte de la comunidad
se gana el pan pescando los moluscos que viven en el lecho del estuario. Estas aguas han proporcionado un medio de vida a la población local desde hace siglos, además de ofrecer un camino a lo largo del cual los primeros cristianos difundieron sus creencias hasta el interior de Kerala. Una amplia red de canales tierra adentro une el interior de Kerala con Cranganore y Quilón, que está a 150 kilómetros más al sur. Unas pequeñas piraguas a vela recorren los canales y abastecen a las plantaciones de coco, caucho y café de la región. Casi todo se traslada por el agua y los canales están permanentemente transitados. Casi el 25% de la población de Kerala está compuesta por cristianos practicantes, y en este estado el cristianismo lleva más tiempo establecido que en casi cualquier otro lugar del mundo. La fe se estableció con la llegada de Santo Tomás, y la primera iglesia de la que se tiene noticia fue construida en su honor en el siglo IV, río arriba de Cranganore. La actual iglesia de Santo Tomás fue construida hace 30 años, pero se cree que el mismo Santo Tomás construyó una pequeña cruz en este lugar tras arribar a esta costa. Las comunidades cristianas jugaron un importante papel en el comercio y en las transacciones llevadas a cabo por toda la costa malabar, y antiguos registros hacen suponer que eran comerciantes de mucho éxito que concedían grandes regalos de tierras a otras comunidades a cambio de su amistad. Los primeros cristianos, en tanto que seguidores de la Iglesia Ortodoxa siria, miraban más hacia Persia y Mesopotamia en búsqueda de asesoramiento religioso que hacia Roma. Hasta el siglo XVI todos los obispos de Kerala procedían de Oriente Medio, pero los portugueses acabaron con esta costumbre en un esfuerzo para aumentar la supremacía de Roma en la región. Sin embargo, las acciones de los colonialistas resultaron ser infructuosas y la ortodoxia creció con gran fuerza a pesar de que las relaciones con Roma han sido tensas desde entonces. La iglesia tiene fama de albergar lo que se cree que es un hueso del brazo de Santo Tomás. Es sabido que el cuerpo del santo se llevó en primer lugar a Siria, antes de ser trasladado a Italia en el siglo XIII. En un gesto de buena voluntad, por parte de Roma, el hueso fue devuelto a Kerala hace tan solo 30 años. En 1984, en otro acto de reconciliación, el Papa hizo una visita al Estado y se ha dicho que mejoraron las relaciones entre las iglesias de Roma y Siria. En Kerala, la arquitectura, las actitudes y las prácticas laborales han sido influidas por el cristianismo. Pero a la inversa, la India ha afectado al cristianismo en la región. Los himnos y las oraciones, por ejemplo, son cristianos, pero tienen ritmos y melodías indias. Algunas de las iglesias fueron en el pasado templos hindúes y tienen una arquitectura india tradicional. Las agujas de esta iglesia de las afueras de Cranganore son una mezcla de las arquitecturas religiosas europeas e indias. Las ceremonias son el campo donde se demuestran mejor las mezclas particulares del cristianismo de Kerala. Siguiendo con la tradición, las bodas se celebran en sábado, pero se trata de un acontecimiento exclusivamente indio. Al novio y a la novia los acompañan al interior del templo con el sonido de una música local grabada.
La fecha de la boda se ha decidido astrológicamente y el servicio nupcial se lleva a cabo en el lenguaje local, el malayalam. La acción de encender velas a cargo de la novia y del novio es esencial en esta ceremonia, al igual que lo es en las bodas hindúes. Después de la ceremonia, la pareja pasea por el poblado hasta la casa del novio, donde la madre de él comprueba todos los dispositivos y da la bienvenida a la nueva esposa como miembro de la familia. Un delicioso almuerzo de curry con base de coco ha sido preparado para los invitados de la boda. Y la pareja sirve los alimentos para agradecer a sus amigos y familiares la asistencia a la ceremonia. Esta es también la primera tarea que los cónyuges comparten en su vida de casados. Luego, pasan 4 días en la casa de cada uno de los suegros antes de irse de luna de miel. Los cristianos de Kerala se llaman a sí mismos los hijos de Santo Tomás, y una gran parte de su fe se centra alrededor del santo. Después de la boda, se realiza una preciosa danza de celebración alrededor del candelabro matrimonial. El cántico que entonan los bailarines dice: Tomás es mi padre. Un largo viaje le trajo a la India para que nos enseñase sus lecciones. Recibamos a nuestro padre con ropajes limpios, flores y abejas. Acompañadnos para que demos la bienvenida a nuestro padre. Cuando Santo Tomás rezaba en el jardín de los faisanes, una flecha que apuntaba a una de las aves alcanzó el costado de nuestro padre. Él siguió rezando imperturbable, pero la flecha acabó por causarle la muerte. La zona que rodea a Cranganore es muy rica en historias acerca de Santo Tomás, y prácticamente todos los pueblos tienen una relación u otra con el gran hombre. A 40 kilómetros al este del pueblo está la montaña de Malayator, que es un importante lugar de peregrinación para los cristianos de Kerala. Se cree que el santo meditó en esta montaña durante el curso de sus labores misioneras, y en Pascua miles de cristianos viajan hasta aquí para orar. La peregrinación dura 3 meses, y en el primer domingo siguiente a la Pascua, conocido como Putonjar, más de 100.000 cristianos llegan a las montañas después de un viaje que en muchos casos es de cientos de kilómetros. Al pie de las montañas, escuelas y hospitales se transforman en hoteles provisionales. Toda la zona se inunda de gentes, algunas de las cuales han caminado durante 4 días desde el vecino estado de Tamil Nadu. El final de la peregrinación está situado en la cima de la montaña de Malayator. A temperaturas superiores a los 40 grados centígrados, los peregrinos escalan el empinado camino. Se dice que los auténticos creyentes pueden ver las huellas de las pisadas de Santo Tomás. Durante la ascensión, los caminantes resucitan la frase: «Ayúdame a escalar la montaña del crucifijo de oro». Los peregrinos ofrecen velas y dinero ante una roca sobre la que se cree que Santo Tomás dibujó la forma de una cruz. Y mientras meditaba sobre las heridas de Cristo, se dice que la cruz se iluminó con una luz dorada.
Durante la peregrinación se ha informado de muy variadas visiones y más de 2 millones de personas visitan el lugar durante la Pascua. El centro de atención durante esas semanas es una gran cruz dorada que se ha construido en la cima de la montaña de 400 metros de altura. La cruz fue construida en honor del santo y cada peregrino tiene la esperanza de llegar a verla. Pero son miles los que se reúnen en este lugar y solo los afortunados tienen la oportunidad de conseguirlo. En los estados de Kerala, Goa y Tamil Nadu sigue creciendo la fe en el cristianismo 2000 años después de que Santo Tomás llegase a la costa Malabar. La costa Malabar es muy rica en asociaciones históricas. Gentes, ideas y religiones llegaron hasta la costa occidental de la India a través del mar y fueron asimiladas en una de las sociedades más ricas y diversas de la tierra. Santo Tomás llegó para esparcir la palabra nueva del cristianismo. Vasco de Gama vino en busca de riquezas. Y ambos hombres encontraron una tierra llena de belleza que permanece hoy día. Una tierra de riquezas, pero que es aún más rica en sus recursos humanos. El puerto de Goa, en la costa oeste de la India, tiene muchos yacimientos arqueológicos importantes, a partir de los cuales los historiadores han podido comprender el desarrollo de las civilizaciones occidental y oriental, y en particular la expansión del cristianismo. La moderna ciudad actual está centrada alrededor del puerto de Panaji, y la situación original de Goa se encuentra corriente arriba del río Mandovi. Tiene una larga historia que se remonta hasta el siglo III a.C., cuando constituía el centro del Imperio Mauritano. El apóstol Santo Tomás llegó a la costa occidental de la India hace 2000 años, y el control de la zona se alternó entre los cristianos y las dinastías locales hasta que Goa cayó ante los musulmanes en 1312. Durante su dominio, el puerto se convirtió en la capital de una vasta zona comercial especializada en caballos árabes y especias. La importancia estratégica de la región la convirtió en escenario de muchos conflictos, y el reinado de los musulmanes terminó en 1469, cuando la ciudad fue tomada por los sultanes bahmaníes de Gulbarga.
Los portugueses llegaron a Goa el año 1510, bajo el mando de Alfonso de Alburquerque, después de haber sido incapaces de asegurarse una base en la costa de Malabar, más al sur. Sus puertos naturales y sus anchos ríos la convirtieron en la base ideal para los marinos portugueses, que estaban decididos a disputarles a los musulmanes el control del comercio de las especias con Oriente y a sustituir el Islam por el cristianismo. El arco del Virrey, que conduce al centro de la antigua Goa, fue construido por los portugueses en honor de Vasco de Gama, que descubrió la ruta hacia la India a través del Cabo de Buena Esperanza en 1497. Un holandés, Jan Huygen van Riesholten, realizó un dibujo del antiguo puerto que da una buena idea de cómo era la vida bajo el dominio portugués. La ciudad creció rápidamente de tamaño y en su esplendor se la conoció como la Dorada Goa, que con el tiempo llegaría a rivalizar. Algunos de los pasajeros son trabajadores inmigrantes que viven en Bombay, pero que tienen a sus familias en Goa. La posibilidad de reunirse después de varios meses de duro trabajo en Bombay es el motivo de un festejo improvisado. El éxito de la India como nación se basa en la fiesta, en festejar la diferencia. A lo largo del país siguen conviviendo grandes poblaciones de hindúes, musulmanes, sikhs y cristianos. En la costa oeste de la India, la influencia del cristianismo resulta en particular evidente. Durante un largo viaje, la oportunidad de ingerir buena comida mitiga la monotonía. Los platos más populares del menú son aquellos que sientan bien al estómago durante la navegación, como el arroz y las galletas. Al caer la noche, los pasajeros que viajan lujosamente se retiran a sus camarotes. Pero muchos de los que viajan en cubierta deciden disfrutar del paisaje durante un rato. En la bodega del barco se rinde culto 2 veces al día a un altar hindú dedicado a la diosa Durga, patrona de los marinos. El cocinero del barco actúa también como su sacerdote y ofrece plegarias por la buena travesía del Kokan Sewaku. Mientras se ofrecen las oraciones a Durga, los pasajeros de cubierta duermen bajo el cálido aire de la noche. A medianoche, el barco ancla en su primera parada del viaje, a 1 kilómetro frente a la costa de Musakzi. El mar es demasiado poco profundo para que el Kokan Sewaku atraque en el puerto, de modo que se envía una gabarra para que traslade hasta la costa las mercancías y los pasajeros allí destinados. Se amarra una pasarela al inestable barco de remos y casi un centenar de pasajeros desembarca con cautela. Cuando el mar está demasiado agitado para que la gabarra pueda trasladar a la gente hasta la orilla, el Kokan Sewaku navega más al sur, a un lugar donde atracar, aunque los pasajeros tendrán que viajar por tierra hasta Musakzi. Los hábiles remeros se dirigen hacia la costa antes de que el Kokan Sewaku continúe su viaje. Situada casi en el punto medio de las rutas marítimas entre Europa y Asia, la costa occidental de la India ha jugado un papel vital en el desarrollo de las civilizaciones a lo largo de los siglos. Los antiguos egipcios, griegos y romanos navegaron por el Mar Rojo, cruzando hasta la India, en busca de riquezas y poder. Mediante el comercio y las exploraciones, las ideas, las religiones y las culturas se difundieron por todo el mundo. Se sabe que existía un lazo comercial entre Roma y China mucho antes del nacimiento de Cristo. El camino transasiático, conocido como la Ruta de la Seda, se desarrolló a partir de un tráfico por tierra, pero hallazgos arqueológicos a través del mundo entero han demostrado que también el mar era un importante vínculo comercial entre Oriente y Occidente durante ese periodo, con la mismísima Lisboa. En el mercado diario se comerciaba con perlas, diamantes, caballos árabes, alfombras e incluso con esclavos.
Desde 1625 hasta 1640, el puerto fue azotado por una epidemia de malaria. Esto, junto con la pérdida de la supremacía marítima de los portugueses ante los holandeses y los británicos, marcó el declive de Goa. Por desgracia, hoy día quedan pocos rastros de la antigua gloria del puerto. Lo que ha sobrevivido de la antigua Goa es el cristianismo. Muchas grandes iglesias, conventos y monasterios fueron construidos por diversas órdenes religiosas que llegaron hasta el puerto cuando estaba bajo el dominio de la monarquía portuguesa. Más del 40% de la población local está formado por católicos practicantes y en la ciudad vieja se alzan unas 20 iglesias. Hoy en día, la supervivencia económica de la región se basa en la producción de arroz, caña de azúcar y anacardos. Una parte de la belleza y tranquilidad de la región ha sido perturbada por la industrialización, desde que se descubrieron grandes depósitos de manganeso y hierro en el sur de Goa. Pero el puerto viejo tiene un ritmo vital que resulta atractivo para los visitantes occidentales que tratan de alejarse de todo su mundo. Gran parte de la población sigue llevando una vida que no se ve afectada por los desagradables acontecimientos del siglo XX. Igual que en Europa, la Pascua es un momento de celebración religiosa y una fiesta pública. Una parte de los festejos incluye la preparación de una fuerte bebida alcohólica que se llama feni. En el transcurso de los tiempos, el alcohol se ha producido a partir de las frutas o plantas más disponibles en cada región. La Biblia, por ejemplo, contiene incontables referencias al vino que se hacía a partir de las uvas que crecían en el Oriente Medio. En las costas occidentales de la India, el feni se elabora con anacardos. El feni se produce de forma similar al vino o al coñac. Los frutos del anacardo se arrancan y sus vainas se machacan para extraer el líquido que es la base de la bebida. En Bombay, en la India, la tripulación del barco de pasajeros Kokkan Sewaku hace los preparativos de última hora antes de la partida. Se apresuran para instalar las alfombras que en la cubierta marcarán los espacios reservados. Después de hacer cola durante horas, se permite la subida a bordo de los pasajeros y comienza una frenética lucha por encontrar un buen asiento. El barco navega entre Bombay y Goa 3 veces a la semana, pero todos los viajes suelen estar repletos. Esta escena de caos organizado es esencialmente india y todos los que participan en ella se lo toman con buen humor. Una vez que los pasajeros están a bordo, una calma ordenada vuelve a reinar en el barco. La tripulación baja la pasarela y el Kokkan Sewaku sale del puerto de una manera impresionante. Este barco, de 1900 toneladas, puede transportar hasta 1000 pasajeros que pagan entre 40 y 300 rupias por el viaje de 400 kilómetros a lo largo de la costa occidental de la India. El barco zarpa de Bombay a las 10 de la mañana y se espera que atraque en Goa 24 horas más tarde. Tras las agotadoras escenas de Bombay, muchos de los pasajeros tienen la oportunidad de descansar durante el caluroso día.